Bai, gatxo. Bueno, hasteko, zelan dago taldea partidu erabakigarri honen atarian? Ondo, taldea beti bezala, ez? Gogotsu, partidu garrantzitsu bat da, polit bat, ez? Ona iristea oso zaila da, 128 taldetik 4 geratzen gara bakarrik, eta hori esate dut ez dela bat ere erreza, bide gogorra eduki dugu aurretik, eta onaino heldu gara, eta orain nahi duguna da finalera sartu, ez? Suposatzen dut finala jokatzeko gogo hori itzela izango dela jokalarien artean. Bueno, finala jokatzeko gogoa, ez semifinala jokatzeko gogoa eduki behar dugu, ez lehenengo. Biharko partidua geratzen da, oso partidu zaila daukagu biharroan. Taldea ondo dago, irabaztetik gatoz, bueno, partidu polit baten aurrean gaude, azkenean jokalari profesionala zarenean edo entrenatzaile profesionala zarenean horrelako partiduak nahi dituzu jokatu, orduan posik eta gogoakin partidu polit bat daukagulako aurretik, ez? Zelako indarra emon deutzo taldeari Domekako garaipenak? Bueno, zeukan indarra taldeak, baina, bueno, azkenengo astetan bilatzen egon garen saria lortu gendun, eta alde hortatik, Liga Txapelketan lasaitasun pixka bat hartzeak ere, uste dut, mesede egin digula, ez? Bueno, azken urratsa falta da, zelan urtengo dago Atletikek Los Carmenesen? Bueno, espero ondo ateratzea, ez? Da partidu bada, bueno, pazientzia eduki behar dela, han partidu zailak izaten dira, 80 minutu aurretik ditugu, edo gehiago, segun emaitza, eta, bueno, gauzak ondo egin behar dira, ez? Baloi bakoitza borrokatu, minutu bakoitzean zurregon, edozein jokalditan erabaki daitekelako partidua, bai alde bai kontra, eta saiatu taldea gauzak ondo egiten, ez? Zelan kudeatu da lehi bat eta utzeko hori? Ez da kudeatu behar. Atera behar gara normal, partidu normal bati izango balitz bezala. Ez da kontutan euki behar aurreko emaitza, partidua jokatu behar da, irabaztera joan behar da, gola egitera, eta ez da kudeatu behar nire ustez emaitzaz. Atletiken gol batek asko emongo luzkizo taldeari? Bai, bueno, saiatuko gara, ez jasotzen, egiten, partidu normal bat bezala, ez? Hori aurreko partiduaren emaitza kontutan hartzen da, azkenengo 10 minututan edo azkenengo ordu laurenean, pixkat gestionatu behar duzunean emaitza, baina hasieratik partidu bat ez dago gestionatzerik edo ez dago bat eta utzeko emaitzarekin, ez? Hori egin behar duzuna da saiatu normal jokatzen eta saiatu partidua irabazten, ez? Hori da biderik onena, ez? Gaizka, eta ze granada itxaroten dozu? Hasieratik topera urtengo dauena, ala da pazientziaz partidua luzetu eta... Gehiago arduratzen naiz guk egingo dugunaz, ez? Hori da garrantzitsuena, atletikon bat ikustea eta gauzak ondo egitea, ez? Eurak badakigu, euren etxean jokatzen dute, oso partidu aukera oso garrantzitsua da eurentzat, final bat jokatzeko, eta ez digute gauzak errez jarriko, logikoki, horra ailegatu dira talde onak baztertzen ere bidetik, eurak etxetik kanpo baino askoz ere emaitza onak lortzen dituzte, azkenengo partidutan ondo egon dira, eta han badakigu ez, final bat jokatzeko gauzak beti irabazin behar dituzu, eta bukaerar arte borrokatu, ez? Final bat jokatzeko aukera horren aurrean, beti bukaerar arte izango da partidu, ez? Eta zek kezkatzen zaitu gehien Granadatik? Bueno, dana pixkat egiten dutena, normalean talde sendoa dira etxean, atzetik jende asko pilatzen dute, gero geldikako jokaldietan ere jende oso altua daukate, eta edozein jokalditan, partidu nahasiak izaten diran, partidu leia asko egoten da, normalean, zaila da jokatzea, beraiek pixkat atzekaldea zaintzen saiatzen dira, eta gero edozein utzuk daukasuna baliatzen dute, ez, gero geldikako jokaldietan ere bai, eta azkenengo partidutan etxean batez ere urak oso jarrera eta rendimendu ona atera dute, baina gu ondo gaude, gogoakin, eta guretzat aukera politua da baita ere. Gaizka, azken partiduen lauko atzealdeagaz jokatu duzue, bostekora itzultzeko asmoa daukazue? Bietan sentitzen gara eroso eta biekin jokatu dezakegu.
Dani Garziaren utxune garrantzitsua. Bueno, beste bate jokatuko du, eta konfiantza daukat danangan, eta ez da barazorik talde honek beti bat faltatzen danean beste bate jokatzen du, eta normalean ondo egiten du, ez. Eta ez tozu esango nok jokatuko dauen Dani Garziaren ordez? Ba, ez. Miralditik beste. Hola, Gaizka. Apa, Gaixo. En principio, ¿vas a llevar a toda la plantilla? ¿Vas a hacer convocatoria normal? Sí, van a ir todos. Quieren los jugadores ir todos y por mí no hay ningún problema. Bueno, y de ánimo, después de la victoria frente al Villarreal, a tope, ¿no? Ya estábamos altos de ánimo y después de ganar, pues más altos todavía, ¿no? Nosotros el ánimo no nos falta nunca, pero sí que es verdad que necesitábamos reforzar el trabajo que estábamos haciendo con una victoria. Lo hicimos un buen partido, ganamos a un rival difícil y cogimos un poco de aire en Liga, que nos viene bien también. Y ahora pues a encarar este partido tan bonito, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? No es fácil llegar hasta aquí. Empiezan 128 equipos, creo que son, y solo quedamos 4 y nuestro camino no ha sido nada fácil para llegar hasta aquí y ahora lo que queremos es darle esa guinda de oro y poder llegar a jugar una final, ¿no? Está claro que si jugáis con la intensidad habitual vais a ser un rival dificilísimo para todo el mundo y mañana se va a notar, pero habrá que añadir más cosas también. Bueno, siempre lo somos, ¿no? Somos un rival complicado, ellos también lo son, por eso estamos en semifinales, porque somos dos buenos equipos, dos equipos que han hecho las cosas bien para llegar hasta aquí, que han eliminado equipos difíciles y bueno, ya cuando estás en este tramo de la competición en la que quedan muy poquitos equipos, los que hemos llegado, por algo hemos llegado, porque hemos hecho las cosas bien, ¿no? Mañana habrá que tener garra, corazón, cabeza, paciencia, un poco de todo, ¿no? Bueno, sí, son partidos que gustan jugar al final. Esto es la máxima competición, la élite. Los que estamos aquí nos gusta movernos en eso. Nosotros somos competidores, un poco por la manera en la que somos, ¿no? Podemos tener otros defectos y tal, pero a mí y a mis jugadores nos gusta la competición. Somos pues, animales competitivos y en ese tipo de partidos pues nos gusta jugarlos, ¿no? Nos gusta este tipo de llegar, para eso te haces jugador o entrenador, para jugar este tipo de partidos. Hola, Gaizka. En estos partidos se habla mucho del ambiente, de la pasión, de que los cámaras llenos, de infiernos y de estas cosas. ¿Hasta qué punto esto vosotros lo tenéis como un factor que puede influir en el juego? Bueno, al final son los jugadores en el campo los que deciden, ¿no? Más allá de... Luego los entrenadores asumimos las responsabilidades y la afición, pues claro, jugar en casa siempre es una ventaja y el factor campo lo tienen ellos porque les ha tocado jugar el segundo partido allí, pero al final los que deciden las cosas son los jugadores en el campo con su rendimiento, ¿no? Y el factor experiencia, porque tu equipo es bastante más experto en este tipo de situaciones, ellos no han vivido nunca una cosa similar. Ya, bueno, pues no le doy mucha importancia a eso. Si quieres que te diga, cuando empieza el balón, pues no sabe, cuando empieza a correr el balón, pues ahí es el que más pueda y bueno, si tienes un poco más de experiencia, mejor. Si tienes más velocidad, mejor. Si tienes más calidad, mejor. Si tienes... no sé cómo decirte, al final son muchos factores los que importan en un partido, muchos detalles y ese será, me imagino que uno más de tantos que hay, ¿no? De tantos factores que hay para este partido. También es importante controlar las emociones, ¿no? Por exceso y por defecto, ¿no? O te pasas de revoluciones y te pesa el ambiente, el ambientazo ese que va a haber y todo esto, o puedes ir ahí, bueno, es un partido más y tal, te relajas y te pueden pasar por encima. Bueno, no creo que... Otro, nunca hemos pecado de exceso de relajación, yo creo, en ningún partido que hemos estado aquí. De hacer algunas cosas mal o lo que sea, seguro, pero de exceso de relajación, llegado a unas semifinales, no vas a pasar ni por parte de ellos ni por parte de nosotros. Gaizka, hablaba Rafa de la experiencia, el club tiene esa experiencia, pero hay muchos jugadores que no han estado nunca en una opción de una semifinal. Incluso tú como entrenador es tu primera semifinal de Copa. No digo mañana cuando se ponga a correr el balón, que eso es diferente, pero durante la semana, ¿eso se gestiona de alguna manera diferente o es una cosa que va de manera natural? De manera natural, preparar un partido normal, como solemos preparar todos, con la misma ilusión que preparé el de la anterior, los jugadores también, y saber que es un partido especial, que estás jugar una final, con lo que sería eso, no se llega a una final todas las semanas o todos los años, o no se llega a una final con el Atleti, además, con nuestro equipo, vamos a ir a jugar allí todos amigos, ¿no? Todos gente de aquí. Los jugadores con los que jugamos nosotros son todos amigos, muchos llevan jugando desde que son jóvenes juntos, desde que son pequeños, algunos son vecinos, venían a Lezama en coche juntos y eso es impagable, el poder ir a jugar una semifinal allí con el Atleti, con todos de aquí, con todos amigos, con todos criados aquí, con un montón de años juntos jugando
y bueno, vamos a jugar contra un equipo que tiene pues bastantes extranjeros, que viene de hacer las cosas muy bien, ficha bien, tiene buen entrenador, hace las cosas bien y por eso está haciendo un gran campeonato de liga. Y bueno, una vez llegado aquí, pues nosotros tratar de ir allí y hacer el mejor partido posible para pasar. ¿Percibes, Gaizka, una mayor motivación porque en lontananza no se vea ningún muro de estos insalvables, Madrid, Barça, todo esto? El otro finalista será la Real o el Mirandés. ¿Eso es un acicate más? No solemos pensar nunca en el partido que no hemos ganado todavía el premio para pasar. Primero solo pensamos en este. Han quedado fuera Madrid, Barcelona y todos estos porque les hemos eliminado, ¿no? La Real eliminó al Madrid, nosotros al Barcelona. Estamos aquí y yo creo que los que más fuertes hemos sido mentalmente para competir en situaciones extremas, porque el Granada también ha jugado prórroga, porque nosotros hemos tirado 2 rondas de penaltis, hemos jugado con un jugador menos 90 minutos y hemos pasado, hemos metido gol en el último minuto. Ya te digo, los que más fuertes han sido mentalmente han llegado a esta fase de la competición, en nuestro caso sobre todo es claro, porque hay equipos que tienen bastante más calidad que nosotros y que están fuera en el camino, y si hemos llegado hasta aquí es porque hemos competido bien y vamos a ver si lo seguimos haciendo y podemos tener la oportunidad de jugar una final. Te pones ante los jugadores y habrás hablado durante toda la semana, mañana hablarás, antes del partido y todo esto. ¿En algún momento se alude a esa ventaja, que al fin y al cabo es una ventaja, partir la segunda parte de la eliminatoria con un gol de vuestro? No, porque no sé cómo se plantea un partido que llevas 1-0 de ventaja y empieza el partido. ¿Qué tienes que hacer? No sé cómo se gestiona eso. 90 minutos, ¿qué vas a hacer? ¿Estar defendiendo el gol que has marcado o tienes que jugar normal? Pues tratar de que no te hagan gol y tú intentar hacer todos los goles que puedas, como un partido normal. Otra cosa es que ya los últimos 10 o 15 minutos, cuando son eliminatorias, pues los dos equipos trataremos de gestionar la ventaja o la desventaja que llevemos en esos 15 o 20 últimos minutos. Pero del comienzo de un partido nunca puedes gestionar una ventaja de 1-0 haciendo qué. Tienes que jugar normal, ¿no? Bai, mesedez lehen gaztelania zein duzu hausnarketa hori jokalariei buruz batzuentzat berria dela, baina ere, Atletiken ikuspuntutik, euren ikuspuntutik, berezia dela, osokidea delako hori euskeraz esaten badiazu mesedez. Bai, aukera polita da, azkenean klub berezia gara, gure jokalariak danak lagunak dira, hemengoak dira, eta ez da berdin final bat jokatzeko aukera izatea beste talde batekin, atzerritarrez beteta dagoen talde batekin, edo gure taldeak, txikitatik batzuk edo gehienak lagunak dira, batera egon dira lesaman urte askotan, eta horrek eman behar digu indar hori, behar bada ditugun beste desabantail batzuk parekatzeko, momentu honetan, eta talde ondo dago, eta joango gara bihar, saiatzen partidu bat egitera, disfrutatzera, esaten dizudan bezala, 128 taldetik 4 gaude oraindik, eta oraino iritsi bagara, saiatu behar gara finalera iristen. El mayor peligro en este tipo de partidos puede ser con la ventaja de 1-0 que la primera jugada decisiva del partido o trascendente vaya en contra, una roja, un gol, una jugada de mala fortuna, tal. Yo creo que ni Granada ni nosotros somos dos equipos de rendir fácil o de bajar fácil la cabeza. Pase lo que pase al principio del partido, se nos pongan las cosas difíciles a nosotros o a ellos, somos dos equipos que hasta el minuto 90 somos duros de pelar, tanto ellos como nosotros. Quiero decir que si estamos aquí, un equipo como el Granada y un equipo como el nuestro, habiendo dejado fuera o quedándose fuera equipos grandes, no es precisamente porque seamos los dos mejores de la competición, sino porque hemos sido fuertes mentalmente, hemos competido bien, hemos hecho frente a situaciones extremas y nunca hemos bajado la cabeza. Y por eso estamos en semifinales. Y mañana, pase lo que pase, hasta el 90 estaremos en la pelea, tanto ellos como nosotros, eso seguro. ¿Qué Granada esperas? En Samamés jugó con defensa de 4 al inicio, luego cambió a 3 centrales. ¿Qué esperas para mañana? ¿Juegan 3 centrales, 4 al inicio? Bueno, ¿Y qué Atleti crees tú que espera el Granada? ¿También con 3 centrales o con línea de 4? Yo creo que los entrenadores, tanto él como yo, tenemos previsto las dos situaciones, tanto yo para que jueguen ellos con 4-5 y tanto él para nosotros por si jugamos con 4-5. Yo creo que eso está dentro de los planes de partido y
Y al final serán los jugadores los que, más que eso, los dibujos al final, los jugadores se mueven y son los jugadores los que deciden. ¿Quién pierde más? ¿El Atleti porque no tiene a Dani García o Granada porque no tiene a Soldado? Los dos, porque son dos jugadores muy importantes. Dani para nosotros es muy importante y Soldado también para ellos. Igual perdemos ellos que nosotros. Avanzarnos sin va a jugar por Dani, no. No, mañana. Hola, Gaisca. No sé si, bueno, tú me dirás, el de mañana es el partido más, hasta ahora, el más importante de tu carrera como entrenador. Pues no sé, más importante, o sea, pues no sé, sí, es un partido importante, pero o sea, soy un entrenador joven, aunque tengo experiencia, llevo años, pero soy un entrenador joven. He jugado partidos, no semifinales ni finales de Copa, pero muchas veces hay partidos más importantes, igual cuando está un club a punto de desaparecer y estás en segunda B y consigues un ascenso que hace que el club no desaparezca, o en otras circunstancias, ¿no? Este es un partido por el cual podemos conseguir una final, pero estamos luchando por conseguir algo, no porque algo vaya a desaparecer, ¿no? Y bueno, siempre son todos los partidos importantes, pero claro, este no cabe duda de que es uno muy importante, sí, sí. Y solo una más, Gaisca. Mañana cuando entres en el vestuario para dar la charla, ¿qué les vas a decir? No soy mucho de preparo la táctica y el trabajo de la pizarra, pero lo demás diré lo que sienta en ese momento. No soy de preparar grandes discursos porque todo lo que llevas preparado es como muy artificial, ¿no? Les diré lo que se me pase por la cabeza y será algo natural seguro, no algo preparado. ¿Alguna más? Venga, eskerrik asko. Venga, Glorte.